Hay una historia que la Iglesia Católica tardó décadas en procesar. No porque fuera escandalosa, sino porque era demasiado difícil de ignorar. Ocurrió en 1921, en un rincón olvidado del sur de Italia, en una sacristía pequeña que olía a algo imposible. Y el protagonista no era un creyente. Era exactamente lo contrario. Su nombre era Padre Raffaele Lombardi. Sacerdote, romano de formación, hijo de abogados, hombre de argumentos. El tipo de persona que no cree en coincidencias ni en apariciones ni en imágenes que lloran sangre. El tipo de persona que cuando alguien le habla de milagros, escucha con paciencia y luego explica, con calma y sin crueldad, por qué la humedad en la piedra puede hacer cosas extrañas con la pintura vieja. Era eso. Un hombre de piedra, no de agua. Y sin embargo, fue este hombre el que salió de esa sacristía completamente diferente a como entró. No porque hubiera visto una luz. No porque hubiera escuchado una voz del cielo. Sino porque alguien le dijo, en 8 palabras, algo que era absolutamente imposible que supiera. Pero para entender lo que ocurrió en esa sacristía, necesito llevarte un poco más atrás. Necesito que entiendas quién era Padre Raffaele, por qué había viajado hasta ese pueblo que no aparecía en los mapas importantes, y qué era lo que él cargaba adentro desde hacía 30 años sin saberlo. Padre Raffaele nació en Nápoles en 1882. Su padre era abogado, frío, preciso, absolutamente intolerante con la ambigüedad. El joven Raffaele heredó eso, la cabeza clara, los argumentos ordenados, la desconfianza instintiva hacia todo lo que no pudiera medirse o verificarse. Cuando a los 19 años anunció que quería ser sacerdote, nadie lo interpretó como un arrebato místico. Era simplemente la decisión lógica de un hombre que había encontrado en la Iglesia la institución más antigua y más sólida de Occidente. Una institución con reglas, con jerarquía, con documentos. Se ordenó sacerdote a los 26 años y empezó a construir una reputación que en los círculos eclesiásticos se resumía en una sola frase. Es un hombre que no se deja impresionar. Sus sermones no tenían milagros. Tenían argumentos. Sus homilías no apelaban a la emoción, sino a la razón. Y cuando llegaron a sus oídos, en 1921, las historias sobre un fraile capuchino del sur de Italia llamado Francesco Forgione, que firmaba sus cartas como Padre Pío, la conclusión de Raffaele fue rápida y clara. Fraude. No lo dijo en público de inmediato, pero en las cartas privadas a sus colegas en Roma, en las conversaciones después de la cena en el refectorio, era directo. Alguien estaba fabricando una leyenda. Alguien estaba aprovechando la desesperación de la gente pobre del sur, gente que había sobrevivido la guerra y la gripe y el hambre, para construir un culto alrededor de un fraile que probablemente era, en el mejor de los casos, un exaltado, y en el peor, un mentiroso. Lo que más le irritaba no era el milagro en sí. Era la credulidad. Era la facilidad con la que la gente elegía creer sin preguntarse nada. Multitudes viajando días enteros para ponerse en fila frente a la celda de un hombre que vivía en un convento sin electricidad, en un pueblo que no aparecía en ningún mapa importante. Eso, para el padre Raffaele, era un insulto a la inteligencia. Y era peligroso. Así que pidió permiso para ir a ver. Quería confrontarlo personalmente. Quería sentarse frente a Francesco Forgione y hacerle las preguntas que nadie aparentemente se había atrevido a hacerle. El permiso llegó en noviembre de 1921. Viajó desde Roma hasta Foggia, y desde Foggia hasta San Giovanni Rotondo en un coche de mulas, porque el camino de tierra que subía por los cerros de la Gargania no admitía otra cosa. Tardó 2 días en llegar. Llegó con los pies cubiertos de polvo rojo, con dolor en la espalda, y con la resolución completamente intacta. Era la mañana del 14 de noviembre. El convento de los capuchinos era un edificio bajo de piedra gris con ventanas pequeñas como ojos entrecerrados. Olía a incienso viejo y a madera húmeda. El hermano portero lo recibió y le dijo que Padre Pío estaba celebrando la misa de la mañana, que si el padre visitante deseaba pasar a la iglesia, podía esperar en la última fila. El padre Raffaele entró. Y se detuvo. La nave estaba llena. No solo llena, sino desbordada. Había gente de pie a los costados, gente arrodillada en el pasillo central, gente apretujada contra las columnas de piedra, hombres, mujeres, ancianos, niños pequeños que dormían apoyados en el hombro de sus madres. Y en el altar, de espaldas, con el hábito marrón de los capuchinos y la cuerda blanca atada a la cintura, estaba el fraile. El padre Raffaele lo observó desde atrás durante varios minutos. Observó la forma en que sostenía el cáliz, la forma en que inclinaba la cabeza, la forma en que se movía lentamente, como si cada gesto costara un esfuerzo que no era visible desde afuera, pero que existía inequívocamente dentro. Y notó algo que lo detuvo un segundo. El silencio.
No era el silencio habitual de una misa. Era otra cosa. Era el silencio de una habitación llena de personas que han dejado de respirar al mismo tiempo. El padre Raffaele llevaba 25 años asistiendo a misas, celebrando misas, observando congregaciones. Sabía distinguir entre devoción genuina y devoción de teatro. Lo que vio en esa iglesia esa mañana no era teatro. Pero eso no cambió nada, o al menos eso se dijo a sí mismo. Cuando la misa terminó, esperó. Le dijo al hermano portero que necesitaba hablar con Padre Pío, que no venía a confesarse, que era sacerdote y tenía una cuestión de orden pastoral. El hermano desapareció por una puerta lateral y volvió minutos después para decirle que Padre Pío lo recibiría en la sacristía. El padre Raffaele bajó 3 escalones de piedra y entró a una habitación pequeña, baja de techo, con una mesa de madera oscura en el centro y armarios de sacristía a lo largo de las paredes. Y entonces notó algo. Un olor. Un olor que no debería haber estado ahí, que no podía estar ahí. Porque era el olor de las flores de mayo en el interior de una habitación en noviembre. Violetas. Era el olor de las violetas. Y él no supo qué hacer con eso, así que no hizo nada. Padre Pío estaba de pie junto a la mesa con las manos cruzadas dentro de las mangas del hábito. Era un hombre de mediana estatura, delgado, con una barba oscura que contrastaba con la palidez de la piel. Los ojos eran de un marrón muy oscuro, casi negros. Y no miraban al padre Raffaele de la manera en que los ojos de la mayoría de las personas miran a alguien que acaba de entrar a una habitación. No lo evaluaban, no lo registraban. Lo conocían. Como si ya hubiera estado ahí antes y lo estuvieran reconociendo. Ese detalle, ese pequeño detalle en la mirada, el padre Raffaele lo recordaría durante años. Pero el instante pasó, y habló. Le dijo quién era, le dijo que había venido de Roma, le dijo que tenía preguntas serias. Y luego, con esa cortesía fría que usaba cuando quería ser implacable sin ser descortés, dijo lo que había venido a decir. Padre Pío, voy a ser honesto con usted. Yo no creo que lo que usted hace sea obra de Dios. Creo que puede ser el producto de una mente que se ha convencido a sí misma de algo que no es real. Y creo que la gente que lo sigue merece saber si lo que están venerando es genuino o es ilusión. Silencio. El padre Raffaele esperó la reacción. Esperó la indignación, o el dolor, o la defensa. Cualquier cosa humana que le dijera que había dado en el blanco. Padre Pío bajó los ojos hacia las manos. Después los volvió a subir. Y dijo, en voz baja, que tenía razón, que la iglesia debe verificar, que podía preguntarle lo que necesitara. El padre Raffaele no esperaba eso. Esperaba resistencia. No esa calma directa, esa calma que no tenía nada que demostrar. Empezó a preguntar. Preguntó sobre las estigmas. Padre Pío mostró las palmas sin dramatismo, como quien muestra una cicatriz que ha tenido desde siempre. Las heridas estaban ahí, visibles, bordeadas de una piel más oscura. Preguntó sobre los testimonios de bilocación. Padre Pío respondió que no podía explicar eso, que si había ocurrido no había sido por voluntad suya, que la única explicación que tenía era que Dios a veces usa instrumentos que no lo saben. El padre Raffaele buscó el error, la contradicción, la grieta por donde se ve la mentira cuando se la presiona demasiado tiempo. No encontró ninguna. Y entonces ocurrió, el fraile abrió las manos dentro de las mangas, las dejó quietas a los costados, y dijo una frase. Una sola frase. 8 palabras en el dialecto del sur de Italia. Una frase que nombraba algo que era absolutamente imposible que ese hombre supiera. Información que el padre Raffaele no había compartido con nadie en ese convento, que no había compartido con nadie en ese viaje, que guardaba adentro como se guarda una astilla que duele pero que da miedo sacar. Quiero que entiendas lo que ocurrió en ese momento. No fue un milagro espectacular. No hubo luz, no hubo voces del cielo, no hubo nadie que cayera de rodillas. Fue algo mucho más difícil de explicar. Fue una frase que aterrizó en el pecho del padre Raffaele como una piedra cae al fondo del agua, y luego el fraile dijo algo más. Dijo, en voz muy baja, como si estuviera leyendo algo escrito en un lugar que el padre Raffaele no podía ver, su madre se llamaba Asunta. Murió cuando usted tenía 11 años, un martes de agosto. Y usted no estaba con ella porque esa mañana lo habían mandado al mercado a comprar verduras. Y usted ha cargado ese martes todos estos años. Ese martes y esa canasta de verduras que llegó tarde. El padre Raffaele no habló. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la voz no le obedecía. Su madre se llamaba Asunta. Había muerto cuando él tenía 11 años,
un martes de agosto de 1893. Y él no había estado con ella porque esa mañana lo habían mandado al mercado. Era un hecho que no existía en ningún documento, en ninguna carta, en ningún registro que alguien pudiera haber consultado. Era un hecho que vivía solo adentro de él, en ese lugar donde los hombres duros guardan las cosas que no se permiten recordar en voz alta. Nadie lo sabía. No sus colegas en Roma, no el obispo que lo había enviado. Nadie. El padre Raffaele miró al fraile. Y en la expresión del fraile no había triunfo, no había satisfacción, no había nada que se pareciera a la cara de alguien que acaba de ganar una discusión. Había algo que el padre Raffaele, con toda su formación teológica y toda su vida de hombre de certezas, tardó varios segundos en reconocer. Compasión. Era compasión lo que había en esa cara. El padre Raffaele se sentó. No lo decidió. Las rodillas simplemente lo llevaron a la silla que estaba detrás de él, y él se encontró sentado con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en el piso de piedra. Padre Pío no dijo nada. No le puso la mano en el hombro, no lo consoló con palabras. Simplemente estuvo ahí. Y esa presencia, ese estar ahí sin exigir nada ni ofrecer nada más que presencia, fue lo que finalmente hizo que al padre Raffaele le temblara el mentón. No lloró, o no del todo. Se le empañaron los ojos y se le cerró la garganta. Y eso fue suficiente para que entendiera que algo adentro de él, algo que había estado muy quieto durante muchos años, se había movido. Cuando por fin pudo hablar, le hizo al fraile la única pregunta que le quedaba. La pregunta que está debajo de todas las otras preguntas que hacemos cuando el suelo se mueve bajo los pies. ¿Cómo lo sabe? Padre Pío lo miró y respondió de una manera que el padre Raffaele no esperaba. No era la respuesta de un hombre que quiere impresionar. Era la respuesta de alguien que está diciendo la verdad más sencilla que conoce. No lo sé, padre. Me lo dicen. El padre Raffaele salió de esa sacristía sin saber exactamente qué era el hombre que había dejado adentro. Sin saber si lo que había ocurrido tenía una explicación que él todavía no había encontrado. Sin saber si era un creyente o simplemente un hombre que acababa de recibir el susto más grande de su vida. Pero sabía una cosa que no había sabido cuando entró. Sabía que durante 30 años había cargado ese martes de agosto, esa canasta de verduras, ese camino de vuelta que fue demasiado largo. Y que era la primera vez en 30 años, que alguien lo sabía junto con él. Y que eso, de alguna manera que no podía explicar, aliviaba un peso que no había sabido que tenía hasta que empezó a levantarse antes de irse. El hermano portero le entregó una hoja de papel doblada en 4. El padre Raffaele la abrió ahí mismo, de pie en el umbral del convento, con el viento tratando de arrancársela de las manos. Adentro había una sola frase, escrita con la letra apretada y pequeña de quien escribe con dolor en las manos. La canasta no llegó tarde, padre. Usted llegó justo a tiempo para lo que tenía que hacer después. El padre Raffaele dobló el papel, lo guardó en el bolsillo interior de la sotana, cerca del pecho, y subió al coche de mula sin decir una palabra. Tardó 3 semanas en volver a Roma. Hizo un desvío que no estaba en sus planes originales. Fue hasta Nápoles, hasta el barrio donde había crecido, hasta el cementerio donde estaba enterrada su madre. Estuvo allí un tiempo que no mencionó en ningún documento. Y cuando finalmente llegó a Roma y se sentó a escribir el informe que sus superiores esperaban sobre el fraile de San Giovanni Rotondo, lo que salió de esa pluma no era lo que había planeado escribir cuando salió de Roma semanas antes. El informe del padre Raffaele no decía fraude. No decía exaltado. No decía mentiroso. Decía algo que este hombre de piedra, de argumentos, de certezas ordenadas, jamás había escrito en toda su vida. Decía que había algo en ese convento que no podía explicar. Y que quizás, solo quizás, la incapacidad de explicarlo no significaba que no existiera. Eso es todo lo que sabemos del informe. Porque el resto, como tantas cosas en esta historia, quedó dentro de las paredes del Vaticano. Pero lo que sí sabemos es esto. El padre Raffaele Lombardi, el hombre que había viajado al sur de Italia para demostrar que Padre Pío era un fraude, volvió a San Giovanni Rotondo 2 veces más antes de morir. Volvió no como investigador. Volvió como peregrino. Hay personas que cambian porque algo grande y espectacular les ocurre. Y hay personas que cambian porque alguien, en una habitación pequeña que huele a violetas en noviembre, les dice 8 palabras que nadie más en el mundo podía saber. El padre Raffaele fue del segundo tipo. Y quizás eso sea lo más interesante de esta historia. No el misterio de cómo Padre Pío supo lo que supo, sino lo que ocurre adentro de un hombre cuando todo lo que creía sólido se mueve, y en lugar de desmoronarse, encuentra algo más firme debajo. Si esta historia te llegó,
Si te hizo pensar en algo que cargas en silencio desde hace tiempo, déjame saberlo en los comentarios. Estas historias las busco porque creo que merecen contarse con cuidado, sin adornos, como ocurrieron. Si querés seguir escuchándolas, ya sabes qué hacer. Un like, una suscripción, y el algoritmo hace el resto. Nos vemos en la próxima.